que hizo fue diseñar una estructura que la Constitución de Montecristi la copió idéntica. Y por eso encantaron al país los de Montecristi, hablando de tantos derechos como tiene nuestra Constitución. Quizás la Constitución más reconocedora de derechos de todo el mundo. Y nos mantuvieron entretenidos durante todo el debate de Montecristi con los derechos y las garantías. Por otro lado, en secreto, sin socializar esa parte orgánica, fueron estructurando el poder. Tuvimos una Constitución con derechos, con garantías y con un poder dueño de las garantías. Entendámonos. ¿Cómo son las garantías en la Constitución ecuatoriana? Artículo 84, garantías normativas. Es decir, toda norma jurídica, para que tenga validez por forma y contenido, debe ser adecuada y compatible con los derechos constitucionales. 2. Garantías institucionales. Esto es, las políticas públicas a las cuales son a cargo del Ejecutivo. Y con un mandato siempre señero. Ninguna política pública puede, por favorecer a las mayorías, vulnerar derechos de las minorías. Artículo 85, numeral 2 de la Constitución de la República. Y tercero, en subsidio, en forma secundaria, de fallar estas dos garantías, las garantías jurisdiccionales. ¿Qué sucede en el Ecuador? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, uno solo. Por lo tanto, ni el Poder Legislativo podía dar las garantías normativas, ni el Poder Ejecutivo con las políticas públicas podía respetar los derechos de las minorías, y no lo hicieron. Por lo tanto, la alternativa, ¿cuál es y cuál era? Los jueces. Los jueces deberían garantizar la falencia y la vulneración de los derechos. ¿Qué hizo el poder? Capturó a los jueces. ¿Cómo los capturó? Apropiándose del Consejo de la Judicatura. Ese ente que debía servir para separar poder ejecutivo y poder judicial, lo que hizo fue unirlos y ponerlos bajo la mansedumbre o con la mansedumbre ante el poder ejecutivo. Y así se inicia. Primero, haciendo ¿qué? En el Ecuador. Primero, prohibiendo a los jueces que sustancien acciones de protección a favor de los ciudadanos. En memo oficial, dirigido al Consejo de la por el Consejo de la Judicatura, se instruyó a los jueces que no podían sustanciar acciones de protección. Pero no solo eso, sino que después la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República inventó las acciones de protección a favor del Estado. Y de ahí para adelante los ministros de Estado interponían acciones de protección para defender los derechos del poder. ¿Quién entiende esto en este país? Y comenzó raudamente la captura. Y juez rebelde, verbigracia juez imparcial, tenía que ser sometido al régimen del Consejo de la Judicatura. ¿Y qué crearon? El error inexcusable. ¿Cuál es el error inexcusable? No obedecer al Poder Ejecutivo. Ese es todo el error inexcusable. Pero no solo eso, ahí ya estaba capturado el Poder Judicial. 5 jueces presos en primera instancia por acciones de protección. 5 jueces que fueron condenados por prevaricato a 4, 6 y 8 meses de prisión por sublevarse en las acciones de protección. Pero no terminó la contienda. Y nadie se ha dado cuenta en el Código Orgánico Integral Penal de que lo primero que hace el Código Orgánico Integral Penal es romper el principio limitante del poder punitivo más viejo de todos los estados del mundo, el principio de legalidad. El principio de legalidad, que fue con el que nació el derecho penal liberal. No puede haber delito sin ley previa, no puede haber pena sin ley previa, no puede haber proceso sin ley previa. En el Ecuador, lean el artículo 5.1. Se respeta el principio de legalidad y también es principio de legalidad los mandatos que haga cualquier otro poder normativo con esa categoría.
Eso dice el artículo 5.1. Y lean el Código Orgánico Integral Penal en todos los delitos económicos, medioambientales, contra recursos naturales. Todos no describen la conducta por el legislador, la remiten a los reglamentos del Ejecutivo. Por lo tanto, las conductas que van a ser adecuadamente típicas son las que por reglamento dicte el presidente de la República. Comienza la parte normativa penal, comienza a inundar a la sociedad ecuatoriana. Y ustedes lean que las leyes penales en blanco, actualmente en todo el capítulo económico y tributario, está presente. Solo el Ejecutivo describirá las conductas que son punibles, no el legislador. Y eso está en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Una avanzada más del Ejecutivo y ahora con el arma o el instrumento penal. El sistema acusatorio cuyo titular en el ejercicio de la acción es el fiscal. El fiscal es el que maneja el proceso durante la etapa de indagación previa y durante la etapa de instrucción fiscal. El único dueño del proceso es el titular, el fiscal. El juez de garantías solo puede intervenir en el caso de vulneración de garantías constitucionales. Pero el fiscal es el dueño de los hechos. ¿Por qué razón no ha funcionado en el Ecuador lo que sí funciona con el mismo sistema en los países que he mencionado? Porque en los demás países la prisión preventiva es la última de las medidas cautelares que se adoptan. En el Ecuador es la primera y la única. Y juez de lo penal que a pedido del fiscal no dicte el auto de prisión preventiva comete error inexcusable. Tiene que irse a su casa o irse preso, porque acompaña a los delincuentes, apoya a los delincuentes, como lo dice un ministro cada vez que interviene en las ruedas de prensa con chaleco antibalas, creyendo con eso decirnos todo el que está preso es culpable. Y así se inician los procesos penales en el Ecuador. Y ese preso tiene que aguantar toda la indagación y toda la instrucción fiscal, año y medio, año 8 meses, 2 años preso. ¿Quién puede aceptar un sistema acusatorio con la prisión preventiva como premisa y la presunción de inocencia como baldosa? Y eso sucede en el Ecuador. Ese es el Estado represor en manos del Ejecutivo. Por ley, en manos del Ejecutivo. Por jueces, en manos del Ejecutivo. Por normas jurídicas, en manos del Ejecutivo. Por consejo disciplinario, en manos del Ejecutivo. Y esa es la realidad. Y el hecho notorio, a la luz de todo el mundo ya, Baltasar Garzón, lo trajeron, no pudo ocultar el abuso del error inexcusable. El doctor Pázara, no se le puede ocultar lo que ocurre en el país. Y llamemos a cualquiera, y veremos la mano política manejando el Poder Judicial para intereses políticos o para salvar al Ejecutivo de futuros juicios políticos en cortes penales internacionales, y no digo solo interamericanas, sino más allá de esas. Esa es la realidad del Ecuador y hay que decirla mientras podamos decirla. ¿Para qué? Solo por una satisfacción: no dejarle a mis hijos un país como el que yo vivo. Muchas gracias.